al univirtual, al Moodle del univirtual, donde están pues algunas prácticas pasadas. Me parece que está ahí la primera práctica del ciclo pasado, con su solución en la 5ª semana. Lo pueden ver en el univirtual, en el Moodle. Hay prácticas pasadas también. Hay material de mi libro que escribí hace 20 años, ¿no? Hay problemas tipos y algo parecido se les va a tomar en las prácticas. Por eso sería bueno que revisen el material que he subido al univirtual a través del Moodle. También les he enviado a sus correos el libro digital del Stephen Chapman para que lo tengan, para que repasen la teoría, los ejercicios. Es decir, material no les va a faltar, jóvenes. Siempre van a tener material de estudio, ¿no? Lo que ustedes tienen que hacer es estudiar y ponerse a practicar. Bien, si hay una pregunta respecto, la formulan, vamos a pasar a desarrollar la teoría. Nos quedamos viendo en la clase pasada, ¿no es cierto?, lo que era circuitos aproximados de aparatos electromagnéticos. Creo que me parece que nos quedamos viendo el efecto marginal, ¿no es cierto?, y de dispersión en los emitters. Vamos a hacer un repaso del concepto de efecto marginal entre hierros. Fíjense. Vamos a grabar un ratito. Recording in progress. Ahí está. Fíjense, aquí tenemos un núcleo ferromagnético, fíjense, un núcleo ferromagnético de ancho W y de profundidad tal como T, ¿no? Ancho W y profundidad T. Esta profundidad T, repito, toma en cuenta hierro más aislante. Esta profundidad T toma en cuenta hierro más aislante, porque hemos dicho que el núcleo no es sólido, sino laminado, seccionado en planchas magnéticas. De tal manera, fíjense, jóvenes, que el área del material, así decimos el área del material, ¿no es cierto? Esta área transversal que vamos a calcular acá, esta área transversal, ¿a qué va a ser igual? Esta área transversal a su M, no es otra cosa que el producto, del ancho W, por esa profundidad T, que toma en cuenta hierro más aislamiento, por el factor de apilamiento. Queremos solamente área del material puro hierro, por el factor de apilamiento. Ahí está. Entonces, fíjense, tenemos aquí un embobinado de n vueltas. Tenemos aquí un embobinado de n vueltas que está generando flujo magnético que tiene este sentido de circulación. ¿Qué sentido es? Sentido antihorario. Las líneas de campo se van siguiendo la trayectoria magnética de los flujos y llegan hasta un entrehierro. Fíjense, este entrehierro de longitud L sub G. Este entrehierro de longitud L sub G es exagerado para notar que las líneas de campo se abomban. Estas líneas de campo se ensanchan aquí por el efecto de borde. Hemos dicho que este punto P sub 2, que está acá, este punto P sub 2, está a mayor potencial magnético que este punto P sub 1. Entonces las líneas de campo se van a esparcir aquí. No olvidemos que la permeabilidad del núcleo, su permeabilidad mu,
es mucho mayor que mu sub 0. La permeabilidad del núcleo es mucho mayor que mu sub 0. Entonces, como aquí tenemos la presencia del entrehierro, las líneas de campo se ensanchan, las líneas de campo se abomban. Ahí está. Estas líneas de campo se ensanchan o se abomban. Entonces, fíjense, debido a que la permeabilidad del núcleo es mucho mayor que mu sub 0, estas líneas de campo van a regresar y van a seguir su recorrido hasta cerrar circuito. ¿No es cierto? Pero, ¿de qué nos damos cuenta? Que cuando estas líneas se ensanchan, crece el área efectiva del entrehierro. Cuando estas líneas de campo se ensanchan, repito, crece el área efectiva del entrehierro. Ahora, el área efectiva del entrehierro va a ser toda esta longitud. Fíjense, la longitud del entrehierro va a ser toda esta área que contempla a las líneas que se han abombado, que se han ensanchado. Este ensanchamiento, fíjense, hace que el área efectiva del entrehierro crezca. ¿Y a qué va a ser igual esta área efectiva del entrehierro? Cuando se trata de un entrehierro corto, les dije que el área va a ser ancho por profundidad, pero al ancho hay que sumarle, ¿qué cosa? La longitud del entrehierro, hay que sumarle la longitud del entrehierro, y eso multiplicarlo por la profundidad T, pero la profundidad T sumada más la longitud del entrehierro, ¿no? Este es el área efectiva del entrehierro. Entonces, fíjense, tengo un área de material, un área de entrehierro, y esto me doy cuenta que esta área efectiva del entrehierro es mayor que el área del material. Justamente, ¿qué implica tener en cuenta el efecto marginal? Considerar el efecto marginal, fíjense jóvenes, considerar el efecto marginal o efecto de borde, también se le llama abombamiento, significa considerar que todo el flujo magnético que viene por el material va a ser igual al flujo magnético en el entrehierro. En otras palabras, todo el flujo que se abomba, todas las líneas que se ensanchan, regresan nuevamente al núcleo. ¿Por qué regresan al núcleo? Porque su permeabilidad magnética es mucho mayor que la permeabilidad del aire. El efecto marginal quiere decir que tenemos que tomar en cuenta que el flujo en el material va a ser prácticamente igual o casi igual al flujo en el entrehierro. No va a haber ninguna línea que se pierda, línea de flujo que se pierda, todo regresa y esto va a ser igual a un flujo tal como phi. ¿No es cierto? Eso es considerar el efecto marginal, asumir que el flujo en material es igual al flujo en el entrehierro, que todo el efecto de borde, todo el ensanchamiento nuevamente regresa al núcleo y sigue su recorrido. ¿Pero a qué es igual el flujo en el material? Flujo en el material es igual a la densidad de flujo en el material, por el área transversal del material. Y esto es igual, o prácticamente igual, a la densidad de flujo en el entrehierro, ¿no es cierto?, por el área efectiva del entrehierro. Quiere decir entonces que de aquí puedo despejar densidad de flujo del material. ¿Cuánto será la densidad de flujo del material? La densidad de flujo del material va a ser igual a la densidad de flujo en el entrehierro por el área efectiva del entrehierro entre el área del material. ¿No es cierto? ¿Qué sucede si a mí me dicen desprecie el efecto marginal? Si me dijeran despreciar, así, si me dijeran despreciar el efecto marginal, ¿qué cosa me están diciendo? Me pueden decir despreciar, me pueden decir también omitir
omitir el efecto marginal, omitir el efecto de borde, que significa lo mismo. Omitir el efecto de borde o despreciar el efecto marginal. Cuando me dicen a mí despreciar el efecto marginal, significa que voy a hacer la siguiente consideración. Fíjense. Despreciar el efecto marginal quiere decir que van a seguir considerando lo mismo, que el flujo en el material va a ser igual, aproximadamente igual, al flujo donde en el entrehierro. Y esto igual a un flujo total phi. ¿No es cierto? Pero, como me dicen despreciar, van a considerar que el área en el material, el área efectiva del material, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al área efectiva del entrehierro. Y si las áreas son iguales, la densidad de flujo va a ser igual, en el material va a ser igual a la densidad de flujo. ¿Qué implica esto? Implica que vamos a considerar que la densidad de flujo en el material va a ser igual a la densidad de flujo en el entrehierro. Ahí está. Siempre en todos los ejercicios vamos a despreciar el flujo de dispersión. El flujo de dispersión son los flujitos que se pierden aquí en la ventana del reactor. Este salto de P4 a P3 es un flujo de dispersión que se ha perdido. Esos flujos de dispersión van a ser despreciados, no se considera. Todo el flujo que se pierde. ¿Está claro, jóvenes, el concepto entonces de efecto marginal y despreciar el efecto marginal? ¿O hay dudas? ¿Alguna duda, alguna pregunta, por favor? Profesor, tengo Sí. una pregunta. Dime. Al despreciar el efecto marginal, el área del material no va a ser igual al área del entrehierro, pero ese valor va a ser W por T o W por T por el factor de apilamiento, o solamente se considera que son iguales nada más. Obviamente, cuando te dicen que desprecies el efecto marginal o omitas el efecto de borde o no consideres el abombamiento, no te van a dar las dimensiones, te van a dar una dimensión únicamente. Justamente te dicen eso para que tú asumas que el área en el material va a ser igual al área en el entrehierro. Entonces va a estar únicamente disponible que una de las áreas va a ser calculada únicamente, la otra no se va a poder calcular. Y entonces asumas que las áreas son iguales. Ah, ok, profesor. Gracias. Cuando veamos los problemas, ahí lo vamos a ver mejor, lo vamos a entender mejor. Buena pregunta. Seguimos entonces. Entonces justamente dice acá, ¿no? Al tener la gran reluctancia del entrehierro, la diferencia de potencial magnético entre los puntos P2 y P1 puede ser lo suficientemente grande, aun si el flujo es pequeño, para que se esparzan las líneas de flujo que están cruzándolo. Esto es llamado efecto marginal. Justamente eso les decía, ¿no? Que este es el punto P2 y este es el punto P1. El punto P2, como está más cercana a la fuente positiva, la polaridad positiva de la fuente, va a estar a mayor potencial magnético que este punto y las líneas de campo se van a bombar, ¿no es cierto? Entonces, ese es el efecto. Considerar que todo el flujo que viene por el material es igual al flujo del entrehierro y todas las líneas vuelven nuevamente al núcleo. ¿Por qué? Porque el camino que le ofrece el núcleo a que el camino que le ofrece el aire, el camino que le ofrece el núcleo es de menor oposición. Por eso todas las líneas regresan nuevamente al núcleo. En cambio, el salto de flujo de P4 a P3 recibe el nombre de flujo de dispersión. El efecto marginal hace que la densidad de flujo en el entrehierro sea menor que la densidad de flujo en la porción ferromagnética del núcleo, porque el área efectiva de la sección transversal del entrehierro es más grande que el área de la sección transversal de la porción ferromagnética del núcleo. En la práctica se usan fórmulas empíricas para el cálculo del área del entrehierro efectivo.
¿Cómo se calcula? De esta manera. Tenemos dos casos, es decir, el entrehero corto y el entrehero largo. ¿Cuándo tenemos un entrehero corto? ¿Cuándo tenemos un entrehero corto? Un entrehero corto, fíjense, tenemos cuando los lados opuestos del entrehierro, los lados opuestos del entrehero son paralelos y tienen las mismas dimensiones. Este ancho es W y esta profundidad es T. Esta profundidad del lado derecho, este ancho del lado derecho es igual al ancho y a la profundidad del lado izquierdo. L sujeta a la longitud del entrehierro. Y además, esa longitud del entrehierro es menor que el 20% del ancho y menor que el 20% de la profundidad. Entonces, en ese caso estamos ante un entrehierro corto. ¿Cómo se calcula esa área efectiva del entrehierro corto? Multiplicando W por T, pero antes sumadas en LG. LG es la longitud del entrehierro, tal como lo indica la ecuación 210. Si el área fuera circular, tal como preguntó el joven, dijo, profesor, tener un área circular es más provechoso porque el flujo se concentra más en esa parte circular, correcto, tiene razón. Entonces, el área de un círculo, ¿cómo se calcula? Como pi radio al cuadrado. Pero el radio es igual al diámetro entre 2. Entonces, a ese diámetro hay que sumarle el eje y dividir todo entre 2, todo al cuadrado. Entonces, el área efectiva del área circular del entrehierro sería pi por t más LG entre 2, todo elevado al cuadrado, según la ecuación 211, ¿no? Entonces, el caso 1 es que los lados opuestos del entrehierro son paralelos y tienen las mismas dimensiones en su sección transversal, además L sub G menor que 0.20 T y L sub G menor que 0.20 W. Y tenemos el caso 2, fíjense, que es el entrehierro largo, ¿no es cierto? El entrehierro largo es cuando los lados opuestos del entrehierro son paralelos, pero en su sección transversal tienen diferentes dimensiones. ¿Qué cosa quiere decir eso? Eso quiere decir que por un lado tenemos acá un entrehierro, vamos a decir así, de esta longitud, fíjense, acá tenemos aquí el ancho y tenemos aquí la profundidad. Tenemos aquí la profundidad. Del lado de menor dimensión, ancho W y profundidad T. No interesa qué dimensión grande tenga esta otra parte. No interesa. Lo que siempre se toma como referencia es el lado de menor dimensión. Este es un entrehierro largo. Los lados opuestos son paralelos, pero tienen distintas dimensiones en su sección transversal. En ese caso, si esta es la longitud del entrehierro L sub G, el área efectiva del entrehierro va a ser W más 2LG por T más 2LG según la ecuación 2.2. No siempre se toma el lado de menor dimensión, ancho W, profundidad T. Acá igual, tengo este área, este diámetro D1 menor que el diámetro D2, siempre se toma el de menor dimensión. D1 más 2LG entre 2 todo al cuadrado, según esta ecuación 2.13. La área efectiva entre ellos será pi por ese D1 más 2LG entre 2, todo elevado al cuadrado. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? Profesor, sí, una consulta. Necesariamente tiene que ser, por ejemplo, si D1 es, o sea, su sección es un círculo y el otro lado también tiene que ser igual, o puede ser un rectángulo. No, tienen que ser iguales. Si es un círculo, al otro lado también es un círculo. Si es un rectángulo en un lado, al otro lado también tiene que ser un rectángulo. No he visto y no menciona ningún autor de los diferentes libros que he leído que las secciones transversales pueden ser mixtas. O son circulares o son rectangulares. Lo que sí pueden ser inclinadas. Siempre el flujo es en la dirección perpendicular al área transversal. Hay que aplicar el coseno del ángulo. Bien, seguimos entonces.
Bien, este es el repaso entonces que hemos hecho. El repaso que hemos hecho de la clase anterior. ¿No es cierto? Ahora vamos a entrar a ver una nueva diapositiva. ¿Cuál va a ser el logro de esta segunda parte? Es que al final de la sesión ustedes analizan las propiedades de los materiales ferromagnéticos a partir de las leyes del electromagnetismo. Fíjense, jóvenes. Existen ciertos materiales que son colocados en una región de campo magnético, o sea, en una región, ¿no? Y estas experimentan un cambio, ¿no? Se alinean, es decir, esto se conoce como magnetización y los materiales que exhiben esta propiedad son llamados materiales magnéticos. Materiales magnéticos. En la naturaleza solamente hay tres tipos de materiales magnéticos: los diamagnéticos, los paramagnéticos y los ferromagnéticos. La mayoría de aparatos electromagnéticos, la mayoría de aparatos comerciales que tenemos en casa, que tenemos en el comercio, que tenemos en la industria, se fabrican de materiales ferromagnéticos, ya sea los transformadores, los motores, los reactores, los balastros, los choques, las inductancias, las bobinas, se construyen de materiales ferromagnéticos. Entonces es importante estudiar sus propiedades. En la naturaleza abunda en forma natural solamente tres tipos de materiales ferromagnéticos: el hierro, el níquel y el cobalto. Repito, en la naturaleza solamente hay tres tipos de materiales ferromagnéticos: el hierro, el níquel y el cobalto. Sin embargo, existen numerosas aleaciones de hierro con silicio. Puede ser hierro con un cuarto de silicio, un 4% de silicio, por un quinto, 2, 3, 4, en fin, existen una infinidad de aleaciones de hierro con un determinado porcentaje. Y cuando son aleados de esa manera, toman un nombre. Por ejemplo, Ceramag, Comperni, Perminbar, Motor Grey, Dynamo Grey. Hay una infinidad de nombres que toman estos materiales ferromagnéticos. Nosotros, para nuestro curso, tenemos un material ferromagnético con el que vamos a trabajar que tiene un código llamado H23. Como vamos a ver en esta clase, el H23 es un material ferromagnético que tiene una determinada curva característica de magnetización. Bien, entonces les decía que experimentalmente se ha comprobado que ciertos materiales, al ser colocados en una región del campo magnético, estos reaccionan con el campo y lo modifican. Este fenómeno es llamado magnetización y los materiales que exhiben esta característica son llamados materiales magnéticos. Estos materiales se clasifican en tres grupos: diamagnéticos, paramagnéticos y ferromagnéticos. La mayoría de los aparatos electromagnéticos se construyen de materiales ferromagnéticos. Estos materiales son aleaciones de hierro y de algunos otros metales, ¿no? ¿Qué propiedades tienen los materiales ferromagnéticos? Ya que la mayoría de transformadores y motores eléctricos se construyen con materiales ferromagnéticos. La primera dice que llegan a magnetizarse fuertemente, ojo, llegan a magnetizarse fuertemente en la misma dirección del campo magnético donde están colocados. ¿Esto qué quiere decir? Que estos materiales son llamados materiales duros, que se magnetizan con dificultad, y así como se magnetizan con dificultad, retienen un gran tiempo su magnetismo remanente. Es decir, quitada la excitación, estos materiales no pierden su magnetismo hasta cero, sino que retienen durante un buen tiempo cierto magnetismo remanente, cierto magnetismo residual. A diferencia de los materiales blandos, que se magnetizan fácilmente, y así como se magnetizan fácilmente, pierden fácilmente su magnetismo remanente. Es decir, una vez quitada la excitación, ya no tienen campo magnético almacenado dentro de su estructura. En cambio, estos materiales ferromagnéticos retienen durante un buen tiempo sus propiedades de magnetismo remanente. La segunda característica es que la densidad de flujo en los materiales ferromagnéticos varía en forma no lineal con la intensidad magnética, con excepción de pequeños rangos donde la variación es lineal.
Repito, la densidad de flujo en los materiales ferromagnéticos varía en forma no lineal con la intensidad magnética, con excepción de pequeños rangos donde la variación. Eso lo vamos a explicar mediante un gráfico, vamos a hacer una prueba de vacío en un transformador y vamos a ver cómo varía esa densidad de flujo en función de la intensidad magnética. Y la tercera propiedad es de que los materiales ferromagnéticos presentan saturación, histéresis y retentividad. Son las propiedades de los materiales ferromagnéticos. La saturación, vamos a ver, de que si tenemos, por ejemplo, una máquina operando y le damos más corriente de lo que normalmente está, para el cual está diseñada, este material se satura porque pasada el punto nominal, por más corriente que le demos, no crece el campo magnético, no crece el voltaje inducido. Por lo tanto, se entra a una zona llamada zona de saturación, en donde el material empieza a vibrar, empieza a sonar, ¿no? Como una especie de queja que está trabajando fuera de las condiciones nominales de trabajo. La histéresis es un fenómeno similar a la fricción molecular, en donde las partículas más pequeñas del núcleo se alinean en uno o en otro sentido según cómo cambie el campo magnético dentro de la estructura del aparato. Y la retentividad puede decirse que es el valor máximo del valor remanente del campo que queda cuando está trabajando una máquina eléctrica. Eso lo vamos a ver en detalle. Y aquí tenemos, fíjense, la curva de la permeabilidad en función de la intensidad magnética. Miren, en este eje tienen la permeabilidad mu, y en este eje tienen la corriente, porque hemos demostrado en las clases anteriores que la intensidad magnética H es igual al número de vueltas por la corriente entre la longitud media. Entonces la variación de la permeabilidad es así, toma un pico y luego cae bruscamente hasta hacerse cero para los valores de corriente. Y análogamente a esta curva tenemos acá la curva de la densidad de flujo versus la intensidad magnética. La curva densidad de flujo versus H, versus intensidad magnética. Generalmente la densidad de flujo se mide en Weber por metro cuadrado. Un Weber por metro cuadrado es una Tesla. Y acá la intensidad magnética se mide en amper vuelta metro. Entonces, la gráfica que se tiene es una gráfica que tiene esta tendencia, fíjense, para pequeños valores de intensidad magnética o de corriente, y si incrementamos para pequeños valores, para corriente, la respuesta es casi lineal, entonces se tiene una curva más o menos que tiene este recorrido. Para valores mayores, sí, igual, pero llega un punto en que se dobla la curva y luego se satura. Por más corriente que le demos, no crece ese campo magnético. Este punto donde se dobla la curva se llama codo. Este es el codo, punto Q, punto óptimo de diseño, y esta es la saturación. Esta zona que está acá se llama la zona de saturación. Por más corriente que le demos, ya no crece el campo magnético, el material se satura. Esta es zona de saturación. Zona de saturación. Y esta zona inicial, la primera zona de acá cerca del origen de coordenadas, es la zona lineal. La corriente se incrementa y directamente proporcional crece el campo. Una zona aproximadamente lineal. Entonces, estas dos curvas se superponen, tanto la curva de la permeabilidad, ¿no es cierto? Esta curva de la permeabilidad se superpone, y ambas están en esa curvita que les he dado del material H23. Les voy a mostrar
esa curva para que ustedes ya empiecen a trabajar con esa curva y ya la próxima semana podamos hacer ejercicios. Fíjense, voy a borrar. Ahí, fíjense, tenemos la curva de magnetización, ¿no es cierto?, en corriente directa. La curva de magnetización es para corriente directa y para corriente alterna. Pero para no complicarnos, para no usar muchas curvas, vamos a trabajar con esta curva para ambas excitaciones, con corriente continua y con corriente alterna, ¿no? Esta es la curva, ahí fíjense lo dice, la curva de magnetización DC del material H23, fíjense, aquí dice material H23 acá, H23, y de un espesor de 0.5 milímetros cada plancha, con una densidad de 7.75 gramos por centímetro cúbico. Repito, material H23 con un espesor de 0.5 milímetros y una densidad de 7.75 gramos por centímetro cúbico. En este eje del lado izquierdo, fíjense, en el eje del lado izquierdo tenemos acá la inducción magnética, la inducción B, la densidad de flujo en Weber por metro cuadrado. Fíjense, empieza en 0, 0.1, 0. De punto 1 en punto 1 hasta 1.6. Repito, desde 0, de punto 1 en punto 1 hasta 1.6 en el eje de ordenadas del lado izquierdo, ¿no? Y en el lado derecho, fíjense aquí en el lado derecho, ¿no es cierto?, valores de H que van incrementándose de 50 en 50. 0 acá, 50, 100, 150, 200, 250, hasta 1400, hasta 1400. Entonces, acá está la curva BH. Esta es la curva BH. Esta es la curva BH, esta curva que está acá. En cambio, en este eje del lado derecho, aquí en el lado derecho tenemos los valores de la permeabilidad mu. Aquí se va a leer mu en henrios por metro, o Weber sobre ampere vuelta metro, ¿no? En este eje tenemos la intensidad magnética H. Entonces yo les pediría que para la próxima clase traigan esta curva impresa porque vamos a practicar, vamos a aprender a usarlo, ¿no? Desde ya les digo, por ejemplo, que si queremos trabajar con esta curva, fíjense, si queremos trabajar con esta curva, ¿qué diríamos? Diríamos, por ejemplo, que para una densidad de 0.4, para una densidad de 0.4, fíjense, ¿qué valor de H vamos a tener? Para una densidad de 0.4, ¿no es cierto? Acá está 0.4, lo intersecamos, bajamos acá abajo, acá está 50, acá está 100, este punto es 75, quiere decir que para 0.4 de B, ¿qué valor de H vamos a tener? Aproximadamente 80 amperes vueltas sobre metro. Alguien me dirá, profesor, yo veo 75, o yo veo 70. Alguien me dirá, profesor, yo veo 90. Entonces, ese valor es susceptible de cambiar en más 10 por exceso y menos 10 por defecto. No hay problema. Al final, si nos piden la corriente, la diferencia solamente va a ser en centésimas a lo más décimos, ¿no es cierto? Pero se va a mantener la misma respuesta. Por eso la tolerancia es más 10 por exceso y menos 10 por defecto. Aquí los valores de mu, que está en el lado derecho, se mide en Henry por metro y va variando desde 0.001, 0.002 hasta 0.008, ¿no? En los valores de mu. Por ejemplo, ¿qué digo? Para H700. Para H700, ¿cuánto es el valor de mu? Para H700 me voy acá, ubico 700 aquí en el eje de abscisas. 700, me voy acá, intercepto con mu y me voy aquí. 0.0019, casi 0.002. Y así sucesivamente. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? Yo les pediría que para la próxima clase, que va a ser el próximo lunes, ya traigan su curva BH impresa para poder trabajar, porque vamos a usarlo en todo el ciclo, jóvenes. Su curva BH imprímanlo de tal manera que se vean las escalas, que la impresión sea buena. Está colgada en el Univirtual, en el Moodle,
para que ustedes lo impriman. Esa curva BH está colgada en el univirtual, por favor lo imprimen. ¿Preguntas hasta acá? Una consulta, ¿el punto de intersección entre ambas curvas representa algo en especial o simplemente se proponen las curvas para ver qué sería? Ese punto de intersección prácticamente es el codo. Es el codo en donde se hacen los diseños. Les decía que este punto donde se dobla esta vecindad donde se dobla la curva es el codo, ¿no es cierto? Es el punto Q, es el punto de diseño. Este se llama codo. Esta región se llama codo, ese punto es el codo. Les decía que en este punto, es en este punto en donde se diseñan los transformadores de potencia, en donde se diseñan los transformadores de distribución, de potencia y distribución. Y en esta zona lineal, se diseñan los transformadores de medida. Esta es prácticamente la zona lineal en donde se diseñan los transformadores de medida, y en esta zona de saturación, se diseñan generalmente los estabilizadores ferrorresonantes. ¿Qué característica tienen los estabilizadores de tensión, los estabilizadores ferrorresonantes? Es de que enclavan el voltaje. Por más corriente que le dé, no crece la tensión, es igual. Le damos más corriente y el material está saturado, no crece el campo magnético, no crece el voltaje inducido. Repito, en el codo, aquí en el codo se diseñan los transformadores de potencia, los transformadores de distribución, los motores eléctricos se diseñan en esta zona, los motores de corriente continua y de corriente alterna, ¿no es cierto? En la zona lineal, repito, se diseñan los transformadores de medida, que son los transformadores de tensión, los transformadores de corriente, y aquí en la zona de saturación se diseñan los estabilizadores de voltaje, los UPS. ¿Por qué? Porque por más corriente que le demos, no crece el campo, no crece el voltaje inducido. Bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Entonces, quedamos en que para la próxima clase todos deben de traer su curva BH para hacer ejercicios. Muy bien. Entonces, ¿qué dice de la saturación? Fíjense, la saturación dice B, la densidad de flujo B varía linealmente con H para valores pequeños de H, para valores pequeños de corriente. Si H tiende a incrementarse, fíjense lo que dice, si la intensidad magnética tiende a incrementarse, la variación del campo magnético B gradualmente decrecerá. Y ahí lo vemos, ¿no? Si H tiende a incrementarse, así decimos, si H tiende a incrementarse, B gradualmente decrece, no crece B, se queda ahí en esos valores, pero el material empieza a quejarse, empieza a vibrar, porque está saturado, ¿no? El material vibra, se queja porque está saturado. Entonces, fíjense cómo se obtienen estas curvas. Fíjense, aquí tenemos un transformador como mínimo tiene 2 embobinados. Un transformador como mínimo tiene 2 embobinados, vamos a decir acá, tiene aquí un embobinado primario de N1 vueltas y aquí tiene un embobinado secundario de N sub 2 vueltas. Entonces, en el embobinado secundario no tenemos ninguna carga, está abierto, está conectado en paralelo a un voltímetro. Aquí está conectado un voltímetro que va a leer la tensión inducida. Sabemos que el transformador trabaja solamente con corriente alterna, pero aquí estamos alimentando con una tensión continua. Usted me dirá, profesor,
Si aquí está alimentado con continuo, ¿cómo es que trabaja con alterna? Lo cierto es que este potenciómetro que está acá en el lado izquierdo va a ser con este regulador, con este cursor, se va a regular, se va a variar el reóstato y se va a tener corrientes variables de ese que va a hacer que la corriente disminuya y aumenta y así repetidamente y se tenga un flujo variable aquí en el transformador y el voltímetro registre una tensión de salida. El arrollamiento N1 del transformador tiene enseriado un amperímetro de corriente. Entonces, esta corriente que va a empezar en 0, acá, va a ser incrementada gradualmente con este cursor hasta un valor máximo, ¿no es cierto? Y se va a obtener esta gráfica. En el eje de abscisas, voy a registrar los valores registrados por este amperímetro. Este amperímetro me va a dar los valores de corriente. Y en el eje de ordenadas voy a dibujar el voltaje inducido debido a este flujo variable que va a circular por el núcleo del transformador. Repito, el transformador solo trabaja con corrientes variables, no trabaja con corriente continua, trabaja solamente con corrientes variables. Entonces, fíjense, aumenta la corriente, va a aumentar la corriente, ¿no es cierto? Y por más corriente que aumente, no crece el voltaje inducido. Lo mismo va a pasar con H, porque H, ya no se olviden, la intensidad magnética H es igual al número de vueltas por la corriente entre la longitud media. Y también vamos a demostrar más adelante que el voltaje eficaz leída por ese voltímetro, ¿a qué va a ser igual? Ese voltaje eficaz va a ser igual para una onda senoidal 4.44, ¿no es cierto? Número de vueltas, frecuencia, área y densidad de flujo máximo. Ahí está. Entonces, fíjense, hay una relación directa entre el voltaje y el campo magnético. Por eso que esta es una familia de curvas, solamente es un cambio de escala, ¿no? Entonces, esta curva se conoce como curva de magnetización. Esta curva importante que hemos descrito aquí se llama curva característica o curva de magnetización. Curva característica, curva de magnetización. Todos los aparatos tienen su curva de magnetización siempre que sean fabricados con materiales ferromagnéticos. Todos tienen su curva de magnetización. Esta curva de magnetización, les decía, presenta 3 zonas de trabajo. La primera zona es la zona lineal. Esta zona que está acá, esta es la zona lineal, ¿no es cierto? Presenta el codo donde se empieza a doblar la curva. Acá está el codo, este punto se llama codo. Y tiene una zona de saturación que está por esta región. Tanto para la gráfica tensión versus corriente o por la gráfica densidad de flujo versus intensidad magnética. Es una familia de curvas. Entonces, esta prueba que he hecho acá es una prueba de vacío o prueba a circuito abierto, un ensayo de vacío o un ensayo a circuito abierto. ¿Por qué? Porque el transformador está sin carga, está con el secundario abierto. Ahí tenemos un voltímetro, pero un voltímetro, ¿cuál es su resistencia ideal de un voltímetro? Infinita, ¿no es cierto? Un voltímetro tiene impedancia infinita. Y un amperímetro, ¿qué impedancia tiene? Prácticamente mínima, no prácticamente cero, para leer la corriente, básicamente. Esta prueba que he hecho transformador se llama prueba de vacío o prueba de circuito abierto. Está sin carga el transformador y obtengo estas curvas, la curva característica de magnetización. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? Sí, pero solo una consulta. ¿Las curvas de magnetización se han llegado a describirlos matemáticamente o todavía? Sí, matemáticamente lo vamos a representar. Fíjate, justamente ese fue mi trabajo de tesis. Yo hice una tesis sobre representación de curvas características de magnetización. Bueno, indirectamente porque el tema lo asocié con el funcionamiento de una máquina asíncrona.
Entonces, pero modelé esta curva mediante interpolaciones lineales, mediante rectas, ¿no es cierto? Mediante polinomios y mediante la ecuación conocida, la ecuación de Froelich. Esas tres curvas me permitieron hacer parte de mi trabajo de tesis de grado. Sí, vamos a ver ese detalle también más adelante. Gracias por la pregunta. Es importante saber que una curva de magnetización puede ser modelada por una ecuación matemática, puede ser representada mediante una ecuación matemática, porque fíjense, a partir de esta curva se obtiene la inductancia estática. ¿Cómo se define la inductancia estática? La inductancia estática se define como el flujo concatenado dividido entre la corriente. Se puede obtener a partir de esta curva la inductancia dinámica. Esta inductancia dinámica, ¿cómo se obtiene? Esta inductancia dinámica va a ser la derivada del flujo concatenado respecto de la corriente. Entonces, si yo tengo mi curva de magnetización, ¿no es cierto? Lambda versus corriente. Este lambda, no se olviden, es el número de vueltas por el flujo, y este flujo es densidad de flujo por el área. Estamos con la misma curva de magnetización. Entonces, si tengo esta curva, puedo hallar estas inductancias. ¿Y para qué es importante estas inductancias? Cuando tenemos, por ejemplo, el sistema interconectado nacional y queremos analizar el funcionamiento de un generador síncrono, vamos a decir de la central de Winco, cómo está trabajando ese generador de, vamos a ponerle 50 MVA de la central hidroeléctrica de Winco. Nosotros tenemos ahí, los ingenieros en el centro de control tienen lo que se llama su programa, tienen sus servidores, tienen el software necesario para analizar el flujo de potencia en esa red. Entonces ellos, a través de estas inductancias, modelan su generador, o sea, el generador síncrono va a estar representado por estos valores de inductancia o reactancia, llamamos así reactancia, y van a poder predecir el comportamiento de ese generador ante una eventual falla en el sistema eléctrico. Entonces, en otras palabras, la curva característica de magnetización nos va a ayudar a representar, a hallar las inductancias estática y dinámica, las reactancias estática y dinámica de mi generador síncrono para predecir su comportamiento ante una eventual falla en un sistema eléctrico como el sistema interconectado peruano, ¿no? Bueno, ya pues ahí tienen pues el DesigN, tienen diferentes programas, ¿no? Tienen el SCADA, un sistema de adquisición y control de datos, ¿no es cierto?, para analizar justamente estos detalles. Pero de aquí parte este análisis de las inductancias y reactancias que representan a los transformadores y a los generadores o motores eléctricos que podríamos tener en un sistema de potencia. Bien, seguimos entonces. Y aquí tenemos la histéresis. ¿Qué cosa es la histéresis, jóvenes? Fíjense, la histéresis es un fenómeno afín o semejante a la fricción molecular, ¿no? Es un fenómeno afín, repito, semejante a la fricción molecular en donde las partículas más pequeñas del núcleo, fíjense, en donde las partículas más pequeñas del núcleo se alinean en uno o en otro sentido según cómo cambie el flujo magnético variable en el tiempo. Es decir, la histéresis es un fenómeno propio de los materiales magnéticos. El material se calienta porque cuando un aparato electromagnético es excitado con corriente variable, hace pues que aparezcan campos magnéticos variables dentro del aparato, y ese campo magnético variable hace que las partículas más pequeñas a nivel atómico estén alineándose en un sentido o en otro, y eso hace que el material se caliente. Entonces aquí vamos a ver en esta gráfica, fíjense que tenemos, en esta gráfica tenemos lo siguiente. Tenemos aquí, ¿no es cierto?, en el eje de abscisas, la intensidad magnética H. La intensidad magnética H, ya saben ustedes que la intensidad magnética H es igual a la fuerza magnetomotriz N por I
entre la longitud media. Ahí está. En este eje de ordenadas tenemos la densidad de flujo. ¿En qué unidades? En Weber por metro cuadrado. Ahí está. Entonces, vamos a excitar al transformador que vimos en la diapositiva anterior, lo vamos a excitar desde cero de corriente hasta un valor de corriente que va a incrementar hasta un valor máximo. Entonces, se va a obtener la curva de magnetización. Para valores de corriente, va a haber valores de campo magnético. Es decir, vamos a tener esta curva que va a seguir este camino, que es la curva de magnetización. Va a seguir este camino hasta el punto B, hasta este punto. Hasta este punto B donde tenemos corriente máxima, un H máximo, y para ese H máximo hay una densidad de flujo máximo. Luego que llegamos a ese valor máximo de corriente, lo retrocedemos, bajamos el valor de la corriente hasta cero nuevamente, pero ya la curva no va a regresar por el mismo camino por donde subió, sino regresa retrasada, desfasada. Regresa por acá, así. Regresa por este camino. Y cuando la corriente se hace cero, ojo, cuando la corriente se hace cero, este flujo máximo, esta densidad de flujo, no se hace cero, sino que toma este valor B sub D. Entonces acá hay una ordenada OD remanente. Por eso les decía que los materiales ferromagnéticos son materiales duros que retienen, a pesar de haber quitado la excitación, retienen un campo remanente durante un buen tiempo. Entonces, fíjense, tengo aquí la ordenada OD. Si invierto la polaridad de la fuente y hago circular corriente negativa, sigue la curva, sigue. Para corriente negativa pasa por cero, sigue disminuyendo hasta un valor máximo negativo, menos H máximo, menos I max, llega hasta el punto B'. Y si ese valor mínimo máximo o máximo negativo, nuevamente incremento la corriente en ese sentido, entonces fíjense, nuevamente hay un campo remanente cuando la corriente es cero. Y si eso lo repito cíclicamente, aquí se forma este lazo, más conocido como el lazo de histéresis. Este es el famoso lazo de histéresis que tenemos, que es una característica propia de los materiales magnéticos. Si tuviéramos un planímetro y mediríamos el área de este lazo, esta área del lazo es igual a las pérdidas por histéresis. Aquí lo escribimos, ¿no? Área del lazo, área del lazo de histéresis, área del lazo va a ser igual a las pérdidas por histéresis. Pérdidas por histéresis. Ahí está. Toda esta área, me estoy refiriendo a esta área que voy a achurar. Entonces, hay que evitar tener muchas pérdidas. ¿Cómo se puede evitar las pérdidas por histéresis? ¿Cómo se puede hacer que se disminuya con las pérdidas por histéresis? Cuando se lamina el material en planchas magnéticas, cuando se secciona el núcleo en planchas magnéticas, lo que hay que hacer es alearla con materiales de alta permeabilidad. En ese caso, cuando ya está aleado con materiales de alta permeabilidad, disminuye el área de este lazo, por lo tanto disminuye las pérdidas por histéresis. Ahí está. ¿Preguntas hasta acá? Acá este anillito que ven aquí es cuando, por ejemplo, la corriente está aumentando, luego nos detenemos y luego retrocedemos y avanzamos, se forma este anillo, ¿no es cierto?, este anillito, que es propiamente de la característica de los materiales al disminuir y volver a incrementar nuevamente la corriente. Anillo secundario se llama. Profesor, una consulta. Entonces, Pregunta. cuando
O sea, no está trabajando ya el transformador o sea, entonces el núcleo quedaría magnetizado. ¿Y cómo se procedería, no, para desmagnetizarlo, no? Cuando entren a una subestación eléctrica y vean un grupo de transformadores y ustedes van a hacer mantenimiento de esos transformadores, lo que tienen que hacer es, ustedes no toquen nada, al técnico tienen que informar, técnico, agarre un conductor, pele por ambos extremos, un extremo toque a la masa del transformador y con el otro extremo a tierra y lo descargan al transformador. De esa manera lo descargan al transformador para que no pase corriente. Pero nunca toquen nada, jóvenes, cuando entregan una subestación eléctrica. Siempre con el cuidado del caso. Entonces hay que descargar pues ese transformador con un conductor eléctrico pelado por ambos extremos. Uno de los extremos toca la masa del transformador y el otro extremo a tierra de tal manera que lo descargan. Bien, seguimos entonces. Pero no se olviden que este remanente no es grande, es pequeño, ¿eh? O sea, si por ejemplo tenemos una máquina rotativa de 3 HP que trabaja con 230 voltios, su tensión remanente que queda puede ser 3 voltios, 5 voltios, ¿no? Es pequeño. Esta ordenada OD es el valor máximo de la remanencia. Eso se llama retentividad. El valor máximo de la remanencia se llama retentividad. Aquí lo vamos a ver. Dice, remanencia es la densidad de flujo que permanece en un material magnético después de haber suprimido a la fuerza de magnetización externa. La retentividad puede ser considerada como el valor máximo de la remanencia. Y los anillos secundarios o auxiliares se originan cuando se decrece la corriente ligeramente y regresa posteriormente a su valor original. Eso les decía acerca de estos anillos secundarios. Entonces, en resumen, ¿cuál es la importancia de la curva característica de magnetización? Fíjense, la curva de magnetización es de fundamental importancia porque las características de funcionamiento de la máquina, bien sea generador o motor, o sea transformador, dependen casi completamente de ella. Por esta razón, la fase de determinación de la curva de magnetización constituye un paso esencial en el proyecto con la finalidad, con el objeto de tener la seguridad de que la máquina satisfará las condiciones especificadas en su diseño. La curva de magnetización se utiliza para el diseño de simples bobinas, choques o balazos, transformadores y máquinas eléctricas rotativas. También para el cálculo de las inductancias estática y dinámica utilizadas en el cálculo de la estabilidad o el transitorio en un sistema de potencia, donde trabaje pues dicho generador. Esa es la importancia, jóvenes, de la curva. Es como una partida de nacimiento que ustedes tuvieran, ¿no? Así tienen todos sus datos, están fichados de por vida con su partida de nacimiento, está la hora que nacieron, el distrito, sus nombres de sus padres, etcétera, etcétera. Igual, la curva de magnetización nos permite definir cuáles son esos valores de reactancia que va a tener la máquina para ser luego modelada y para predecir su comportamiento en un sistema eléctrico de potencia. Entonces, aquí justamente lo que preguntó su compañero, ¿hay alguna forma, ya se ha determinado la representación o tiene una ecuación matemática, la curva característica, ahí tienen la mediante polinomios, ¿no? Mediante polinomios. Fíjense, ahí tenemos la curva en el eje de ordenadas, tenemos lambda, que es el flujo concatenado, fíjense, ahí, acá, vamos a escribir acá, aquí tenemos lambda, que es el flujo concatenado. Este flujo concatenado, atención, este flujo concatenado es el número de vueltas por el flujo. Y ese flujo es igual a ¿qué? Ese flujo es igual a la densidad de flujo por el área transversal. ¿No es cierto? Entonces prácticamente es B. Este eje es B, densidad de flujo.
Y esta es la corriente, o H, ¿no? La intensidad magnética. Entonces les decía, la inductancia estática, ¿cómo se calcula? L sub S, como el cociente de lambda entre la corriente, ¿no? Entre la corriente. Y la inductancia dinámica se define como esa derivada de ese flujo concatenado respecto de la corriente. ¿Cómo derivar una función? Entonces yo puedo decir lambda, este valor de lambda, ¿a qué va a ser igual? Entonces digo, I de t, la corriente en función del tiempo, va a ser igual a un coeficiente A por lambda más un coeficiente B por lambda a la n, donde n es un exponente impar. N puede ser, vamos a decir así, 3, puede ser 5, puede ser 7 o de cualquier otra potencia. Otro valor, ¿no? Y lambda, ¿a qué puede ser igual lambda? Lambda puede ser igual a una función lambda sub m, lambda máximo, por coseno de W. Ahí está. Entonces ya pueden modelar su curva característica de magnetización. Yo me di el trabajo de hacer el análisis de esta función cuando hice mi tesis y prácticamente obtuve algunos resultados favorables, pero vi que no era la curva de magnetización o el modelo de representación más adecuado. Al final comprobé que el método de interpolaciones lineales o mediante rectas era el más óptimo, pero también descubrí que la ecuación de Froelich era una ecuación simple que tomando varios tramos podía representar casi exactamente a la curva característica de magnetización. Esta era la ecuación más tediosa porque tiene un lambda sub m por coseno de WT y tiene un polinomio de orden impar. ¿Preguntas hasta acá? Aquí nos vamos a quedar, jóvenes, aquí nos vamos a quedar. Porque a las 5:20 está programado para que ustedes den su prueba de entrada. Alístense, por favor, saquen una hojita para que den su prueba de entrada y puedan ganarse unos puntitos entre 1 y 4 para su primera práctica. Va a venir ejercicios de circuitos 2 y de teoría de campos electromagnéticos, lo que es electromagnetismo. Voy a activar el Moodle.